Por acá que estamos al aire, así que pues les doy la bienvenida a todas y todas las personas que nos escuchan ahora o que se integran después. Mi nombre es Susana Muñiz y bueno, como siempre es un gusto estar por acá con ustedes acompañándonos, tejiendo saberes, experiencias, escuchándonos, apapachándonos en la distancia. Y bueno, pues como cada miércoles en este programa es tejido, pues nada, también no lo tejo sola, como siempre digo, también es tejido por mi querida Alma Figueroa. ¿Cómo estás, mi querida Alma? Hola, Su, muy contenta de estar nuevamente aquí, conectados otra vez, una vez más a la distancia, ¿verdad? Nos volvimos a hacer la Pero muy pinta. contenta, muy contenta. Echaba a extrañar nuestras visitas, nuestra presencia, pero ya lo veremos prontamente. Ya se viene también el festejo por ahí de Calero Radio. Bueno, no el festejo, sino la celebración por el cierre de año. Así que pues pronto estaremos ahí con chat también ya en cabina celebrando en un par de días. Y pues bueno, el día de hoy, por lo pronto, pues vamos también ya iniciando el último mes de este año, de este 2025, que no sé para ustedes cómo ha estado, pero al menos para mí ha estado intenso, ha estado pues, muy lleno de transformación, de cambios y bueno, del tema del día de hoy que nos convoca de conflictos, ¿no? Pero vistos también como pues de conflictos que también que han permitido traer pues muchos aprendizajes y demás. Pero bueno, ahorita vamos a ir hablando sobre este tema el día de hoy, sobre, bueno, el nombre que le pusimos a este programa fue conflicto, enemigo o maestro. Entonces, pues vamos a ir tejiendo, vamos a ir ahí deshilando y anudando estos hilos pues para aprender sobre este tema, ¿no? Para saber si de verdad es un enemigo, como pues generalmente creo que culturalmente nos han enseñado a verlo así, ¿no? O también Claro. podemos tener esta otra perspectiva que puede ser pues verlo también como un maestro, ¿no? En el sentido que también pues nos permite aprender, crecer, evolucionar, ¿no? Conectar. Y pues bueno, mi querida Almix, ¿tú ibas a decir algo más? Sí, no, es que ahorita que te iba escuchando hablar sobre el conflicto, que creo que también es una gran área de oportunidad que tenemos en nuestros vínculos para enfrentarlo también desde las miradas compartidas, ¿no? Y pues a las personas que nos están escuchando hoy o que van a escuchar más al rato o más tarde u otro día, sería muy padre que empezaran a mantener esta conversación, también ser parte de este talar, compartiéndonos cómo ha sido su experiencia con los conflictos, ¿no? Ahorita vamos a ir trabajando nosotros como eh, desde nuestra experiencia, desde nuestros conoceres, cómo los hemos enfrentado, cómo los hemos vivido, pero también sería súper padre como saber en la comunidad y sobre todo en esto que decías, ¿no? Su, de cómo nosotros vamos aprendiendo a través de él también, ¿no? Así es, sí, me encanta esta idea de que propones, Alma, de que nos vayan compartiendo ahí, nos vayan escribiendo, ¿no? ¿Cómo es su relación con el conflicto? Ya las platicaremos ahorita la nuestra para que vean que no porque seamos educadoras para la paz o psicólogas, ¿cómo se puede decir? Estamos exentas de, Estamos ¿no? exentas, ¿no? De conflictos. Y es Pero que bueno, fíjate, perdón, se me vienen ahorita como a la mente como cosas que nos dicen o que decimos nosotros en el conflicto, ¿no? Como si se viniera una lluvia de ideas o de palabras relacionadas, yo creo que una de las que he escuchado en los últimos años de mi vida es qué conflictiva eres, ¿no? Y entonces como que eso me confrontaba, me dije, ay, soy una persona entonces sumamente violenta, soy una persona agresiva. Entonces, para mí, mi historia que tenía con el conflicto era muy relacionado como si fuera algo completamente malo de mi persona, sí, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir descubriendo cómo ha ido cambiando eso también, ¿no? no, pero totalmente de acuerdo con lo que tú compartes. Igual, compártanos, si ustedes escuchan la palabra conflicto también, ¿qué les viene a la mente? ¿No? Ahorita ya les compartiremos también a lo mejor algunas definiciones o conceptos que desde nuestra experiencia también hemos ido ahí adoptando y transformando también. Aterrizando, claro. Pero bueno, como vamos a hablar de conflictos, Alma,
Y como yo también Exacto. siempre siento, no sé tú, pero yo también siento que a veces depende del tema que abordamos, es un poquito también el ambiente que, la atmósfera que a veces se genera, ¿no? A veces hay temas que nos hacen sentir como más ligeritas, más en juego. Hay temas que de entrada, como a mí sí no un malestar profundo, pero sí creo que me lleva como a querer justo tener más espacios para conectar con el cuerpo, para saber cómo estamos, ¿no? Como para también, sí, eso, prepararnos, ¿no? Para abordar sobre estos temas. Así que, si estás de acuerdo, Alma, pues iniciamos como siempre con un pequeño ejercicio para ir conectando ahí con el cuerpo para llegar y luego nos vamos ya de lleno con el tema. ¿Te parece? Perfecto, sí, súper bien. Va. Pues bueno, hoy Alma y yo nos dimos cuenta que tenemos ganas también de ponerle mucho corazón a este programa. Entonces, en ese sentido, pues ahorita se me ocurre invitarlas a que, bueno, primero pongan sus pies, y pueden poner sus pies directamente en el suelo, sentir ahí el piso, ¿no? Con sus plantas de los pies, que se acomoden y que también acomoden su espalda, en donde quiera que se encuentre, si están en un sillón, si están en una silla, si están de pie, traten de buscar una postura cómoda. Y ahí también comenzar a inhalar y exhalar, o más bien a darnos cuenta de cómo está mi inhalación y mi exhalación, sin tratar de cambiarla, solamente dejándola ser como ahorita necesita, puede y quiere ser esa exhalación. Y tratamos de identificar cuál es nuestro ritmo el día de hoy. Y en encontrar mi ritmo, también puede que encuentre el ritmo de mi corazón. Dicen por ahí que el corazón es ese órgano que está en todas partes y a veces lo podemos sentir en el pecho, a veces en nuestras manos, en las plantas de nuestros pies. Entonces te invito a que identifiques dónde está ahora o cómo está ese latido de tu corazón. Y así en silencio o integrando los sonidos que estén a tu alrededor, voy conectando con mi corazón, con ese ritmo propio, ese ritmo que danza y con ese ritmo que me recuerda que estoy aquí en la vida. El corazón es ese órgano, ese latido que nos recuerda justo cuando llegamos aquí, pero también cuando nos vamos. Y seguimos acompañando, si te viene bien, ese latido o ese ritmo con tu respiración. Inhalamos, exhalamos al ritmo de nuestro corazón. Y si ahora te viene bien, te invito a que lleves las palmas de tus manos hacia tu pecho. Ahí a esa altura de tu corazón donde puedes sentirlo. Y que solo mires qué se siente tener el corazón en tus manos, tu corazón en tus manos.
¿Cómo es que está ahora ese corazoncito o ese corazonzote? Mm. Y si te viene bien, te invito a que des un pequeño masaje circular a tu pecho, a tu corazón, acariciando suavemente, apapachando y generando un poquito de calor. Y poco a poquito ahora ve parando a tu ritmo, ve bajando tus manos y vamos regresando acá a la pantalla, despacito, con suavidad, sin prisa. Bienvenida nuevamente, Alma. Ese Gracias, es qué rico. ese papachito al corazón, ¿no? Que a veces está, bueno, no a veces, generalmente yo creo que es tan sencillo a veces hacerlo y tan poderoso, ¿no? A la vez. Nos vuelve al cuerpo, al presente. Hoy sí, se sintió muy rico, la verdad. Muchas gracias, Su. Con gusto. Y pues bueno, pues vámonos ahora sí, mi querida Alma. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues fíjense, ya sí, también nos van escuchando, nos van compartiendo, ya dijimos, ay, empezamos a hablar de conflicto y ahora vamos de este momento de paz, de tranquilidad y ahora regresamos al conflicto, todo está conectado, no se preocupen. Y entonces, fíjate, platicaba ahorita un poquito de cómo en mis pensamientos y lo que giraba en torno al conflicto en mi experiencia pasó, pero ¿qué es realmente un conflicto? ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Cómo lo describirías tú? Un conflicto, va. Mira, creo que en palabras como sencillas, como siempre, luego a veces me gusta empezar o partir con los conceptos. Para mí, un conflicto y un poco recordando también la propuesta de Paco Cascón, que Ujú, para mí la propuesta de él, desde la pedagogía de la educación para el conflicto, nos habla de que un conflicto es una contraposición de necesidades, de valores, de intereses, que pueden ser tanto micro como macro social, ¿no? Micro como hablando como a nivel personal, ¿no? O a lo mejor a nivel ujú, de pareja o a lo mejor a nivel familiar, ¿no? Pero también existen los conflictos que son pues, mucho más grandes, ¿no? Conflictos sociales, comunitarios, mundiales, ¿no? Entonces, un conflicto va a ser eso, va a ser que a lo mejor pensando en un micro conflicto, por ejemplo, si tú y yo tuviéramos un conflicto, tal vez vamos a vivir una situación que nos va a llevar a sentir que hay necesidades o valores contrapuestos, antagónicos, ¿no? En una situación que estamos viviendo tú y yo, ¿no? Ahorita, bueno, también me venía a la mente, por ejemplo, en algún momento que viví aquí con una roomie, con una amiga, ¿no? Por ahí tuvimos, por ejemplo, una vez una situación con el tema de los cuidados de la casa, ¿no? De los artefactos y del acomodo y demás. Ella, por decir así, lo tenía una necesidad de tener orden, ¿no? Y yo, la verdad es que siempre he sido como un poco en ese sentido, pues no tan, no, mi necesidad no ha sido tanto del orden, a veces ha sido más bien como la libertad y como el enfocar, tener tiempo para enfocarme en otras cosas, sí que esté limpio, pero no el orden así específico, ¿no? Entonces, eso en diversas ocasiones a ella y a mí pues nos llevaba a tener esta sensación de tenemos un conflicto, ¿no? Y ujú, entonces ujú. pues no nos dábamos cuenta, o más bien hasta que nos detuvimos como un poco a hablar y a dialogar, pues podemos empezar como a identificar cuáles son las necesidades que hay detrás de ese conflicto, ¿no? Pero en realidad, o sea, aterrizando como a qué es un conflicto, pues es eso, una situación en la que hay valores, hay necesidades, hay intereses que pareciera ser que están contrapuestos y que entonces eso nos hace sentir como que tú estás por allá, yo por acá, y entonces eso puede Lejanos. detonar, ¿no? Ajá, alejarnos, bueno, puede detonar mucho tipo de conductas, ¿no? Pero eso es un conflicto.
Es que fíjate que me hiciste recordar cuando vino Mauri aquí a la radio y justamente hablaba también como de estas situaciones de conflicto y sobre todo de las necesidades. Y él en su página tiene una, eh, pues es un documento que él hizo de cómo darme cuenta en qué nivel está mi necesidad, donde no se está cubriendo. Porque si justamente empezamos a decir que las necesidades están en oposición o las vemos de una manera como muy distintas, es, ok, entonces también tengo que empezar a descubrirme cuál es la necesidad que está en juego ahí, ¿no? Y no solamente como algo que tendemos a hacer como, ay, ataco o quiero que el otro adivine, sino también ir gestionando estas herramientas que tengo yo para reconocer, como regresar a esta parte del cuerpo que ahorita que hicimos es vital, a ver dónde me está incomodando o dónde no lo estoy atendiendo. Y justamente esta invitación es saber, checa en qué nivel de necesidad está para que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una necesidad de sentirme parte de sentirme vista, de tener orden, o que puede ser una necesidad de cuidado también, ¿no? Porque para mí el orden me lleva a cuidado, entonces me hace como mucho sentido también con esto que compartes tú y que empezar a cambiar como las palabras en cómo definimos el conflicto, no solamente como una diferencia de opiniones, sino que va más allá del pensar o ver las cosas distintos, sino si va a algo que me está atravesando y que me está impactando, como para poderle decir un ejemplo que por eso nos mueve tanto, ¿no? Que hay también nuestro querido John Pareda que dice, pues es que los conflictos son una sacudida a nuestra paz, ¿no? A nuestra tranquilidad, ¿no? Entonces, pues también lo llevamos por ahí. Y pues ahorita pensando en esto que compartías también, y que somos parte de un contexto y de una cultura, ¿por qué crees que como personas seguimos pensando que el conflicto es sinónimo de violencia? Que hasta te dicen, porque a mí lo que me pasa, eres conflictiva y te alejas, no, o sea, o cuando decimos, no es que yo soy una persona súper pacifista, pensamos en que no, soy una persona que no genera conflictos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que aquí tiene que ver justo el tema de cómo nos han educado, ¿no? Y a nivel cultural, siempre hemos visto el conflicto como que va a ser sinónimo de que eso detone violencia. Lo hemos visto como sinónimo de violencia, pero en la vida real el conflicto es algo distinto, no es sinónimo a violencia, ¿no? La violencia es algo que hemos aprendido y es una respuesta que podemos tener ante el conflicto, ¿no? Cuando no estoy a lo mejor escuchando, cuando a lo mejor me estoy sintiendo atacada, atacado, cuando a lo mejor estoy sintiendo que mis necesidades no están siendo resueltas, pues una forma de atender eso puede ser de manera violenta, ¿no? Si así lo hemos aprendido. Pero justo esta perspectiva de transformación o del conflicto o perspectiva positiva nos habla de que no el conflicto de manera, ahora sí que es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre va a estar. Esta cuestión de estas ideas o creencias de que hay que evitar el conflicto, también son otras creencias que hay que deconstruir y que hemos aprendido, pero que en la vida real no se puede. ¿Por qué? Pues porque el conflicto, o sea, yo luego les digo, ¿no? A veces desde que me levanto ya puede ser que ya tenga un conflicto, ¿no? Por ejemplo, hoy, que la verdad, hoy en cuestión como física y de salud no me sentía tan bien, pero necesitaba ir al trabajo, ¿no? Había una necesidad de cumplir, de ser responsable, ¿no? De económicamente, ¿no? Y también había la necesidad de descanso, de atenderme, ¿no? Entonces yo ahí estaba teniendo un conflicto, ¿no? Personal, ¿no? Entre que me quiero quedar a descansar, no quiero ir, no quiero la radio, ¿no? Pero también hay otras necesidades. Entonces, la forma en cómo yo atiendo eso puede o puede no ser violenta, ¿no? Puede ser, el conflicto también lo podemos atender desde la escucha, desde el respeto, desde la atención, ¿no? Desde el diálogo, que eso pues muchas veces no lo hacemos porque justo tenemos ciertas ideas o ciertas creencias que nos impiden o que a veces no o sea, solamente no sabemos cómo atender esos conflictos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues lo que hemos aprendido, ¿no? O ataco, o evado, o no lo hablo, o me lo callo, ¿no? Pero esta perspectiva de Paco Cascón, pues nos ha llevado a aprender eso, que el conflicto y la violencia no son sinónimos, son cosas aparte, ¿no? Que la violencia, repito, puede ser una respuesta, una manera en la cual yo puedo responder ante un conflicto, pero no tiene que ser así, ¿no? Y también Claro. aquí a lo mejor habría que diferenciar entre ser agresivos y ser violentos, porque luego también hay quienes dicen que biológicamente dices, ¿no? Que el ser humano es violento por naturaleza y no.
O sea, sí hay un tema biológico que es la agresividad y que esa se expresa muchas veces ante situaciones donde yo me siento en peligro, ¿no? Donde a lo mejor tengo que correr o a lo mejor sí, mi cuerpo se quiere defender y no, va a lo mejor a hacer esto por atacar y demás. Eso tiene que ver con la agresividad, pero no, la violencia es algo que hemos aprendido culturalmente, ¿no? Y son formas que hemos aprendido de atender nuestros conflictos. Entonces, bueno, aquí también me gustaría como resaltar que mismo Paco Cascón nos dice que habla de 4 cuestiones por las cuales a veces nos es complicado abordar el conflicto, ¿no? Abordarlos y transformarlos. Uno, pues como ya lo decía, es porque tenemos esta idea de que si no, de que si tengo un conflicto y lo hablo o lo trato de gestionar, pues se va a desatar la violencia, ¿no? Yo particularmente era de esas personas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Crecí en un ambiente donde nadie sabía, ¿no? Ni adultos, ni niños, ni nadie cómo atender el conflicto. Entonces yo decía, chin, tenía un conflicto y para mí era, no lo hablo porque entonces voy a lastimar o me van a lastimar, ¿no? Entonces era mejor así lo dejo o de repente ya nada más estallaba y entonces también yo respondía de una forma violenta cuando ya no podía más, ¿no? Entonces uno es eso, que a veces creemos que es sinónimo de violencia. Otro es que pues no hemos aprendido las formas, ¿no? Pues, no nos han enseñado cómo hacer para atender nuestros conflictos, qué herramientas, cómo nos podemos sentar a dialogar, a negociar, ¿no? A identificar nuestras necesidades. Otro es que a veces también, pues no estamos motivados, ¿no? El atender nuestros conflictos también cabe mencionar que requiere de tiempo, requiere de procesos, o sea, no es de que ya a veces de la noche a la mañana ya o tenemos una conversación y ya estuvo, ¿no? O sea, requiere un espacio también para ser conscientes de, pues, de lo que está sucediendo en nosotros, de qué creencias hay detrás de eso, ¿no? Para Uh-huh. transformar a lo mejor a veces qué es eso que se me activa ante ciertas situaciones y que me hace ser violento. Entonces, creo que a veces también la falta de motivación, de, de ser pacientes, ¿sabes? Un poco, nos lleva justo a seguir replicando formas de vivir nuestros conflictos de formas violentas, ¿no? Entonces creo que por ahí van como algunas de las razones por las cuales pues a veces no hemos hecho, no atendemos nuestros conflictos, ¿no? De una forma positiva. Aquí es que, fíjate, me haces pensar ahorita, recuerdo mucho hace un tiempo que tomé un taller que se llama ¿Cómo dejo de gritar o de pelear por todo? ¿No? Y que justamente el tema hablaba de la resolución de conflictos. Y justo también él decía que pudiéramos darnos cuenta cómo son estas necesidades y observar también si en el proceso de la relación o del vínculo no había situaciones como de poder que generaran ya también pues, esta situación de violencia, ¿no? Como estas, nos decía Oscar cuando vino también, ¿no? Este lenguaje punitivo de, pues porque soy tu jefe, o porque aquí se hacen las cosas, o cuando tú seas adulto tú decides, ¿no? Que también no permiten la expresión y como el reconocimiento de las mismas necesidades a cambio de poder darte cuenta, a ver, a cosas que tienes que hacer en la casa porque eres parte de la casa, no es como, ay, sí, mi necesidad es llegar tardísimo a la escuela, a ver, no, espérate, tienes que cumplir con algo, es como tú ahorita te dices, o sea, sí tenía un conflicto porque tenía más ganas de quedarme acostada, pero sé que también hay otras necesidades que se tienen que cubrir con a cosas que a veces no nos causan, no son tan placenteras, ¿no? Entonces justamente ahí es como, a ver, si hay una situación de conflicto, pero también yo reviso con qué actitudes hacerlas, ¿no? Y ahorita que decías como también este tema de la agresión, hace unos días Gloria Barca, gran amiga de Susi y yo gran fan también, la entrevistaba gente de la fundación y decía cómo también poder ocupar el poder de una manera distinta, ¿no? Este poder que también que de repente muchísimas veces, no, ya estás violento, no, es que necesito decirte las cosas de esta manera, porque para mí es importante que las atendamos desde ese lugar. Y entonces aquí, como tú decías, estas partes, ¿no? De cómo la cultura, cómo nos hemos ido educando, que también ya ahorita con mayores herramientas o mayor conocimiento podamos generar visiones distintas de lo que podría ser el conflicto, ¿no? Que son todas estas creencias que tenemos
de él, ¿no? Oye, y si ya tenemos como ciertas razones por las que evitamos el conflicto que tienen que ver con pues, nuestra cultura, la manera en que nos han dicho, de repente yo le digo a los maestros, es que nadie, o sea, y muy pocos de nosotros, o casi nadie, los papás tampoco nos enseñaban a decir, a ver, ven, hablemos de esto que te está pasando, te estás comportando de esta manera porque hay una necesidad que no estamos atendiendo, que no estamos viendo como adultos, sobre todo con los niños también, y hacerle caso a esas necesidades. ¿Cuáles dirías tú que sí son las actitudes con las que podemos enfrentar al conflicto? Y que yo creo que tal vez muchas a veces de esas actitudes las confundimos con pensar que estamos resolviendo, que no se resuelven los conflictos, pero que sí lo estamos atendiendo. ¿Qué actitudes tenemos o cuáles son como las que más constantes están presentes? Eh, Mira, yo creo, bueno, pensando un poquito también en el ámbito educativo, que creo que es algo que tú y yo también compartimos mucho, creo que creo que generalmente hay una actitud como de rechazo, de negación ante el conflicto, ¿no? O sea, habitualmente es con lo que nos topamos, que si hay un conflicto mejor no lo hablamos, mejor lo evadimos, mejor lo callamos. ¿Por qué? Pues porque justo esto que ahorita ya mencionaba o que decíamos, ¿no? Hay como esta sensación de que si lo hablamos, que si lo abordamos, entonces diría coloquialmente, ¿no? Va a valer, va a arder todo. Entonces, creo que, o sea, de manera cultural hay como estas actitudes, ¿no? De mejor, eso, se tiende como a priorizar esas formas. Sin embargo, desde esta perspectiva, pues también nos hablan de que no es que una forma de actuar o alguna actitud sea mejor que otra, o que unas sean buenas o que otras sean malas, ¿no? Como en el caso de las emociones. Ya ves que también como que de repente hay esta idea de que hay emociones buenas y hay emociones malas, ¿no? Creo que en el caso del conflicto también de repente hay actitudes que tomamos ante el conflicto que no son buenas ni malas, simplemente no es que una sea buena o otra sea mala, simplemente también hay que aprender un poco a identificar cuál es la mejor para cada situación, ¿no? Por ejemplo, en esta perspectiva, bueno, yo esto también lo aprendí de Franz Lippens en un encuentro que fui con él, que nos hablan de que, por ejemplo, hay como 4 actitudes principales que podemos nosotros tomar ante un conflicto, ¿no? Una es la de evadir, ¿no? Que llega un conflicto y entonces yo mejor no digo nada, me voy y eso, ¿no? Pues me desaparezco. Ante esta actitud, ¿qué es lo que pasa? Pues de que no ganamos, nadie gana porque pues no hablamos, ¿no? Se evade y quién sabe qué pasó y a lo mejor ahí queda como esta, ¿cómo se dice? Como esta bola de nieve que va a empezar a crecer, ¿no? Porque eso también es importante resaltar a que a veces creemos que por no hablar o dejar que el tiempo pase, entonces No ya se va a sana. resolver el conflicto. Y no, a veces eso es un comienzo para que empiece a crecer, ¿no? Pero bueno, una actitud es la de evadir, donde nadie gana. Otra actitud es la persona que siempre va a ceder, ¿no? La que siempre va a decir lo que tú quieras, está bien, no digo nada porque siento que a lo mejor no me va a escuchar o porque a lo mejor no siento confianza o las razones que cada quien tenga, ¿no? Entonces, en el ceder, pues entonces digo, la otra persona gana y yo pierdo, ¿no? Ante el conflicto. La otra es competimos, ¿no? Que eso también es súper frecuente, ¿no? Y eso lo vemos en el ámbito educativo, laboral, familiar, ¿no? Siempre estamos tratando de competir a ver quién puede más, a ver quién gana y a ver quién tiene la última palabra. Y entonces una persona, por ejemplo, si en este caso estamos compitiendo a lo mejor tú y yo, y pues yo gano y tú pierdes, ¿no? Y entonces, pues eso también puede generar toda una serie de sensaciones, malestares, ¿no? De empezar también a detonar un proceso de conflicto. Y otra forma en la que podemos también enfrentar un conflicto es cooperando, ¿no? Donde nos escuchamos, donde a lo mejor hay moviendo este espacio para entender qué es lo que está pasando, tú cómo estás viviendo el conflicto, yo cómo lo estoy viviendo, qué necesidades tiene cada uno y a lo mejor tú ganas y yo gano, ¿no? En teoría, y creo que aquí en México y bueno, en temas de educación, tendemos a priorizar mucho también el tema de estar compitiendo, ¿no? Y repito, no es que ahora quiera decirles, entonces ya no compitan, entonces siempre cooperen, ¿no? Porque no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día pienso, hay situaciones en las que competir
va a estar chévere, ¿no? Dirás tú, va a estar chido, va a ser la mejor, por ejemplo, a lo mejor una carrera de atletismo, ¿no? A lo mejor ahí si alguien me pongo a competir con alguien y si quiero cooperar, pues no, porque ahí la dinámica es distinta, ¿no? Los intereses, o sea, sí, las reglas y todo que hay, pues sí, alguien tiene que ganar y otra persona tiene que perder y va, o sea, ahí competimos, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, si quiero ir a ver una película con mi pareja, ¿no? Y a lo mejor ahí yo puedo decir, bueno, a mí a lo mejor, y eso también tiene que ver con dos cosas muy importantes. A ver, la forma, la que yo elijo a lo mejor de responder ante un conflicto, de qué actitud poner, tiene que ver con dos cosas importantes. Uno, qué tan importante es para mí el objetivo o la situación, y otro, qué tan importante para mí es la relación. Ok. Dependiendo de eso, va a ser de repente a veces las posturas o las formas que vamos a enfrentar un conflicto. Porque, por ejemplo, si para mí no me interesa la persona, o sea, tanto la relación, no la persona, sino la relación del vínculo, a lo mejor me va a ser más fácil o ceder, ¿no? O competir, ¿no? Porque pues mi objetivo va a ser el principal, ¿no? Entonces, si la otra persona pierde, pues no me impacta tanto. Pero ¿qué va a pasar si la otra persona me es importante y también el objetivo? Ahí va a ser más probable que entonces tenga esta necesidad de cooperar, porque también quiero cuidar a la otra persona, ¿no? Porque también quiero escucharla, porque también me interesa conservar ese vínculo. Ujú. Entonces, en ese sentido, esta propuesta lo que nos invita también un poco es a ir, uno, identificando a veces cuáles son nuestras formas habituales de responder al conflicto, porque a veces también por nuestros traumas, por nuestras formas de aprender y todo, tendemos como a adoptar más una forma. A veces, por ejemplo, yo me di cuenta que me he dado cuenta, hasta la fecha he trabajado mucho como por aprender a no ceder en tanto, porque a veces el ceder en tanto me ha hecho también como a no ver mis propias necesidades, ¿no? Entonces, Claro. sí ha habido situaciones en las que digo, chin, o sea, y yo me di cuenta que frecuentemente entre el conflicto, yo sentía que alguien no estaba de acuerdo, ok, lo que tú quieras, ¿no? Por evitar el conflicto. Entonces, a lo que a mí me ha invitado esto también es identificar, ok, no está mal que en algunas ocasiones se da, por ejemplo, decía, ¿no? A lo mejor si quiero ir al cine con mi pareja y a lo mejor, por ejemplo, para mí ver una película, la verdad, no es lo que más me importa, ¿no? Elegir qué película voy a ver, ¿no? Pero si para mi pareja eso sí es importante, ahí yo puedo ceder sin ningún problema, ¿no? Y estoy ejerciendo, o sea, estoy llevando a cabo esta forma de atender un conflicto sin que eso sin que me transgreda, sin que también me haga sentir mal. Y está bien ahí, ¿no? Pero a lo mejor Ujú. si es en una cuestión, no sé, por ejemplo, a ver, voy a poner algo que me pasó hace muchos años, ¿no? Pero con una de mis parejas que él quería tener hijos, yo no quería tener hijos, ¿no? En ese momento. Y teníamos un conflicto, había una contraposición de un proyecto de vida, ¿no? Si yo hubiera Ujú. cedido a eso, yo sabía que eso iba a impactar de forma negativa en mi vida, ¿no? Entonces ahí era como una cuestión de, ¿no? Aquí no puedo ceder, ¿no? Aquí a lo mejor sí puedo, voy a competir o me voy a retirar y gracias por lo que, pero porque ahí el conflicto no, el ceder no hubiera sido la mejor manera de cuidar y de atender las necesidades, los intereses de cada quien. No sé si me voy dando a entender, si ya estoy debrayando mucho, Alma. No, es que creo que justo esto, para mí, y espero que también para los demás, nos abre mucho de entender de que a veces la palabra que más ocupamos para poder trascender el conflicto es resolver. Tenemos que resolver. Entonces las necesidades no se resuelven. Las necesidades se atienden, se nombran, y entonces a veces también desde procesos de comunicación, ¿no? Y tener lo más clarito posible cuál es tu necesidad, y esto justamente que dices, ¿no? O sea, como poder ir revisando, y si ustedes pueden hacer ahorita como un escaneo de, a ver, cuando yo estoy en una situación de conflicto, ¿cuál es esta actitud con la que enfrento, ¿no? Porque para mí algo que sí me queda como muy clarito en los procesos de transformación del conflicto es que debe existir voluntad. Voluntad para mirarte y voluntad para mirar la necesidad del otro. Porque si Sí, no existe esa necesidad, bueno, esa voluntad, pues no va a poder conectar. Entonces, así como para ir haciendo como un resumito así de, tenemos una actitud primero que es la de evadir, ¿no? sí. Donde yo pierdo porque no atiendo y el otro también pierde porque no hablamos de lo que nos duele. Así como por poner un ejemplo, que yo le digo luego a los profesores, como cuando dices, mi pareja y yo estamos súper bien, mientras no hablemos de ese tema o mientras no la nombremos o mientras no.
Y algo que a mí me gusta también saber del conflicto es que el conflicto tiene vida en sí propia, ¿no? Que Sí, lleva en su proceso. Si tú decides, yo esto no, porque es muy diferente decir, esto ya no me compete a mí y lo suelto a partir de hoy y puedo vivir con eso, es muy diferente decir, a ver qué pasa, ¿no? Que es una actitud como lo evado, ¿no? Y lo voy esquivando. O en esas casas, o en muchas familias que crecen con los silencios, eh, que no se habla de las cosas porque si no va a explotar, ¿no? Entonces, no, podemos escuchar los puntos de vista de los demás también. Sabemos sí, desde qué lugar los dicen, ¿no? El otro que acabas de decir ahorita perfectamente, que es como el cediendo, ¿no? Es como niego mi necesidad, no me escucho, pero también el otro gana, porque le digo, ok, yo digo muchas veces que es, bueno, para evitar un conflicto, mejor, mira, me quedo callada. Le digo que sí, y entonces, por ahí hay un meme que me da mucha risa, que bueno, no es un meme, una frasecita, que evitar el conflicto genera más conflicto en sí, ¿no? Entonces ahí sí, también se totalmente. también. Y desde la competencia es que, como tú decías ahorita, como en el tema de tu pareja, es como decir, a ver, yo quiero tener hijos, ¿quieres estar conmigo? No, es como a mí no me interesa tu necesidad o tal, que también hay cosas que no se pueden negociar ni se pueden como mediar. Entonces, no, pues yo no quiero. Y quizá en otro momento hubiera dicho, pues yo quiero estar contigo y entonces yo condiciono nuestra relación a que eso suceda, ¿no? Sí. Que también ya tienes tú tu oportunidad de elegir. Y por la última, que es un proceso, yo digo que como más desde la voluntad, que es el tema de la colaboración. Sí, Y yo creo que más de como compartir es, los dos nos atrevemos a mirar nuestras necesidades, como necesidades mm, auténticas que son necesarias y que son importantes para el otro. Y esto sí se puede ver como en instituciones y todo, no solamente verlo de manera como en un vínculo con otra persona, sino también en las conexiones que generamos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Cuando vamos sí. en el sistema de transporte público en nuestra ciudad, también, o sea, todos tenemos una necesidad, por eso estamos saliendo a la misma hora, por eso coincidimos en los mismos espacios, ¿no? Entonces, creo que Sí. esto es como tener clarito, como desde qué actitudes tenemos ante el conflicto, nos ayuda a darnos cuenta y a potencializar los recursos que tenemos para trascenderlo, ¿no? Sí, yo creo que, ay, perdón, Alma, también sumaría que sí, coincido totalmente contigo con la voluntad, pero también con la práctica, ¿no? Porque a veces Mm, creemos, hoy en día también esta cultura que hay, o esta característica como parte de la cultura, ¿no? De la inmediatez, nos ha mm, llevado mucho también a creer o a buscar o a tener como esta idea de que las cosas, o sea, como todo queremos de un día para otro, ¿no? O no dar espacio a los procesos, ¿no? Insisto en esto. Y aprender también a transformar nuestros conflictos, porque como bien dicen, no es que se resuelvan, sino más bien, justo ahora vamos hablando de que se transforman, implica también esa práctica constante, ¿no? De sentarnos, de escucharnos, incluso hasta de dar espacio a equivocarnos, ¿no? Saber claro. que los errores también, pues acá van a ser bienvenidos y también a esta cuestión de no querer ponerle algo finitud, ¿no? Saber que a lo mejor, pues, no sé, en esta temporada, en esta época, a lo mejor ya hemos aprendido unas formas de atender, hablando del conflicto, ¿no? Pero que a lo mejor de aquí a un año, 2 años, esas formas van a cambiar y también hay que tener como esta apertura también a estar reencontrándonos, ¿no? Reaprendiendo juntas y juntos y eso, y saber que todo esto también es un proceso, que nunca es algo que vamos a acabar de aprender también, ¿no? Que también de pronto yo creo que es importante, porque a veces si bien hay una buena voluntad, creo que también, sobre todo en esto de atender nuestros conflictos, para mí sí ha sido importante de pronto contar como con la asesoría, el acompañamiento a veces de personas que a lo mejor se han formado, o que, no sé, llámense psicólogos, llámense educadores, ¿no? A veces creo que también es importante buscar ese acompañamiento, porque pues a veces también en todos estos procesos se mueven cosas profundas, ¿no? Heridas, salen ahí tantas cosas, parte de nuestra propia personalidad, entonces abrirnos también como a escuchar desde el otro, ¿no? Por ejemplo, en los ambientes laborales, ¿no? Ahorita recordé Ujú. que Miki Kashtan, en algún momento que tuve la oportunidad de estar en un curso que hizo ella, hablaba de cómo en las empresas o en las organizaciones o en las mismas instituciones escolares nunca, o sea, siempre está el área de comunicación, el área de logística, pero nunca tenemos como un espacio, una oportunidad para la atención al conflicto.
¿no? Entonces, Claro. no hay esa cultura, ¿no? Y a veces cuando hay estos espacios, por ejemplo, yo veo en la cuestión a veces como de los círculos de paz, que se quieren empezar como a implementar como parte de atender nuestros conflictos, ¿no? Pero a veces hay, hablando de estas cuestiones de poder, queremos que nada más venga de un solo lado, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en instituciones es, pues nada más vamos a hacer la evaluación y le vamos a retroalimentar a las personas que tienen un puesto de operativos y demás, pero a veces esa como retroalimentación no va del operativo a lo mejor hacia quien tiene un puesto de jefatura, ¿no? Entonces, Uh-huh. también es importante abrirnos a eso, ¿no? A que también, ¿cómo lo digo? Como escuchar justo a las personas independiente al rol o al papel o ¿cómo lo digo? Como al lugar que puedan ubicar, que puedan tener dentro de un sistema, ¿no? Sí, de un lugar, no sé si de repente como que... Sí, como ir, como desde escuchamos que de ti, como estos laboratorios de paz, ¿no? Como Sí. laboratorios del conflicto. Y me hiciste recordar, he estado en una escuela y tienen sus palomas de paz. Entonces, justamente lo que evocan las palomas de paz en esta comunidad escolar es cómo les enseñamos a las infancias a empezar a abordar el conflicto desde estos procesos de mediación también, de escucha compartida, ¿no? De que ellos puedan ir gestionando también sus necesidades, pero creo que también la parte importante que hace la comunidad escolar es que un adulto también va acompañando eso, o sea, no es como que solitas las infancias puedan resolver esas situaciones, pero que en la práctica hablar de los conflictos, hablar de las necesidades, se va haciendo parte de su vocabulario. Creo que también eso ahí pues es súper importante, ¿no? Porque ya no es solamente como decir, sí, no, el conflicto es malo, ¿no? Como también desde una perspectiva como muy negativa, empezar a educar desde la perspectiva positiva del conflicto, ¿no? Y hablar de Sí, la prevención del mismo, ¿no? Es como educar en y para el conflicto, empezarlo a verlo, empezar a ver desde esos lugares, ¿no? De el conflicto suma a tu vida, ¿no? Pues sí, es la y ahorita, oportunidad. Dices ahorita eso. perdón, es que me emocioné porque, porque dije, conectamos también hace ya ahorita que hablabas de cómo empezar a lo mejor con las infancias, ¿no? Y bueno, no solo con las infancias, también con las Con todo, adulteces, sí. con todas, ¿no? Las vejeces. Yo confío plenamente que hay que partir por empezar a crear esos espacios para conocernos, para acercarnos, para integrarnos, ¿no? Para conectar con el otro y con la otra. Creo que desde ahí empezamos ya a educar para el conflicto, ¿no? Y de hecho la propuesta de Paco Cascón, ¿no? Que él hace también a través del juego, él ahí tiene un esquema de una escalera, ¿no? En el que Uh-huh. dice que para empezar a educar para el conflicto, pues hay como ciertos escalones y niveles que hay que ir como subiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de acompañamiento a los grupos y demás. Y muchas veces, ¿por qué partimos? Pues por crear esos espacios como los círculos también, esos momentos en los que vamos a reconocer al otro, vamos a saber su nombre. El otro día, Denise Cárdenas, mi compañera de la UNAM, con quien hago el proyecto de educación para la paz, y estábamos súper sorprendidos porque nos dimos cuenta que en los grupos, ahorita a nivel ya bachillerato y demás, de pronto, o sea, no entre ellos ni siquiera, entre compañeros no se sabían sus nombres, ¿no? Uh-huh. Había chicos que no se sabían el nombre de la maestra, ¿no? Y ahorita, o sea, y nos dimos cuenta ahorita ya al final del ciclo, o sea, ya tuvieron toda una serie de meses juntas y juntas en los que ni siquiera ha habido espacio para aprenderse su nombre, ya ni siquiera vayamos a otro nivel como de integración o de conocimiento más profundo, ¿no? Entonces, creo que educar para el conflicto puede partir desde ahí, ¿no? A veces queremos atender el conflicto ya cuando explotó, ¿no? Pero Uh-huh. el conflicto en realidad no empieza ahí, ¿no? O sea, para empezar, el Claro. conflicto empezó desde mucho antes y si las personas que a lo mejor no están escuchando y demás o queremos saber cómo empezar, pues empecemos por ahí, ¿no? Por hablar, por reconocer, a lo mejor por preguntarle al otro, oye, ¿cómo estás hoy? ¿No? ¿Cómo te sientes hoy?
Sí, y es que fíjate, ahorita me hiciste pensar en donde, bueno, en la fundación vemos como el conflicto también como, ok, está tu necesidad, si le atiendes es como un semáforo, está colorcito verde. Si no atiendes como esas necesidades, el espacio no propicia, como que el otro te puede escuchar, puede generar un problema, ¿no? Entonces ya está ahí como un problemita que ya, como no está escuchando tus necesidades, el espacio no está ahí como para que puedas ser atendidas, puede dispararse en una situación de violencia. Entonces, lo que decimos nosotros es que la diferencia entre una situación de conflicto y la violencia es que la violencia causa daño, el conflicto no. El conflicto, creo que yo, lo que he observado y lo que he aprendido es que es una oportunidad para aprender a mirarte también y mirar al otro, como en esta conexión y como también como en esta comunidad, ¿no? Porque su necesidad es tan importante como la tuya. Y entonces, para mí, empezar a hablar de situación de conflicto es empezar a tratarnos desde un lugar más digno como personas. Oye, Almiox, y ahorita me viene una pregunta para ti al escucharte. ¿En qué sentido, hablando un poco de que queremos también como darle este enfoque de que el conflicto puede ser un maestro? ¿En qué sentido ha sido un maestro para ti el conflicto, no? ¿Qué has aprendido? Híjole, que he aprendido, y creo que lo acabo de decir ahorita, o sea, el poder, la oportunidad que tengo de nombrar mis necesidades. Entonces eso me lleva a un aprendizaje más profundo que es mirarme, ¿no? Es como decir, esto que yo estoy necesitando es importante. El otro, o sea, como que de repente yo sí mágicamente pensaba que es que el otro que se dé cuenta, a ver, no, mijita, no es chamba del otro que se dé cuenta, ¿no? Es como, y esto es tu chamba y también poder Sí. poner en práctica el poder nombrar tu necesidad, ¿no? Y hasta cuando es algo intrapersonal, ¿no? Es como, a ver, yo realmente quería eso, yo Mm, realmente hice cosas para que pasara esto, o me hice caso, o me escuché, y a mí eso es como la oportunidad más grande que las situaciones de conflicto han generado en mi vida, es mirarme. ya. Entonces Qué creo que eso bonito. ya es un lugar bien lindo del conflicto, ¿no? Y la invitación de que atrevamos a mirarnos desde estos espacios, ¿no? Por eso ahorita que tú decías que como una herramienta súper poderosa también para generar comunidades, el mirarte, el estar ahí también presente, es como, sí, porque estás, lo dijiste al principio, son nuestras necesidades, ¿no? Que entran Sí. en oposición también como con las otras. Y eso ya para también ir cerrando antes de que Chacito Oye, vaya apareciendo por acá, vamos a ir cerrando con esta preguntita también. ¿Por qué piensas tú que sea importante aprender a transformar nuestros conflictos desde una perspectiva de la educación para la paz? mm, pues creo que de alguna manera también has ido tejiendo aquí como eso, ¿no? Pero a lo mejor pensaría o hablando como respondiendo directamente a esa pregunta que pues justo atender o aprender a atender nuestros conflictos. Vaya, yo siento que muchas de nuestras o de las violencias que hay son el resultado de conflictos no resueltos, ¿no? Y si vamos un poquito más atrás, de necesidades no escuchadas, no atendidas. Entonces creo Ujú, que para mí, y bueno, no solo para mí, en general, en la perspectiva de educación para la paz, el atender nuestros conflictos es un eje central, ¿no? Porque justo sabemos que la paz no solo tiene que ver con esta cuestión de que haya la ausencia del conflicto, ¿no? O sea, bueno, claro. ya lo hemos nombrado. Sabemos y yo creo fielmente que la paz tiene que ver justo con aprender a atender nuestros conflictos, que es otra de las acciones que van a sumar a que construyamos también otras formas de vincularnos, de relacionarnos, de mirarnos, ¿no? Personal y con los demás, ¿no? Ujú. Una paz personal, vaya, yo si por ejemplo tengo un conflicto y no lo escucho, no lo atiendo, no lo transformo, creo que va a ser muy poco probable que la paz esté habitándome. Igual Sí, con claro. los demás, con las relaciones, en una comunidad, o sea, si estamos ahí con el conflicto latente, ¿no? Queriéndolo ignorar y queriéndolo ahí, pues ese conflicto va a seguir creciendo, va a seguir aumentando como esta bolita de nieve y va a llegar un punto en el que va a explotar, ya digo yo, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? En la cuestión personal y abonando un poco también aquí a términos de que yo he aprendido desde la psicología. Eh, Cuando a veces también seguimos como haciendo este rollo de sentir que hago como que no pasa nada, ¿no? Que evado, que no escucho, que entonces no hablamos. A veces
más a veces esa explosión o esa violencia no viene hacia afuera, a veces es hacia adentro, ¿no? Y entonces, Entonces, esta implosión que va a ocasionar, pues, enfermedades, va a ocasionar todo esto que ahorita está un aumento, colitis, gastritis, y a veces cuestiones todavía más complejas, ¿no? De hecho, también ahorita venía a mi mente el doctor Gabor Mater, ¿no? Que él ahorita recientemente, bueno, no, ya tiene años trabajando también como en el tema de trauma, y hay un libro muy bueno que por ahí tengo que es algo así como decir, cuando el cuerpo dice no, y ha hecho estudios, investigaciones profundas respecto a la relación que hay entre, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como puede ser esclerosis, como es hipotiroidismo y demás, y actitudes o esta cuestión de no, como de personalidades que tienden a ser muy sumisas, que tienden como a todo decir que sí, que tienden como a evadir sus conflictos, y hay una correlación muy importante, ¿no? Entonces, para mí, el atender nuestros conflictos, o sea, o educarnos para atender nuestros conflictos, también tiene que ver con una cuestión de transformar nuestras formas de cuidarnos, de también de atender nuestra propia salud, ¿no? De evitar también problemas más complejos. claro. Y pues en ese sentido también atender la paz, ¿no? Hablando pues desde esta perspectiva también que nosotros luego aquí mencionamos mucho, esta paz holística, ¿no? De atender nuestra mente, cuerpo, emociones y espíritu, ¿no? Entonces, pues de esa manera yo lo vinculo. ¿Tú cómo lo vinculas? Pues sí, justo como el espacio que nos da para conectar, o sea, perdón que hable de mucha conexión, pero creo que ese es un espacio para atender estas necesidades y darnos cuenta que estamos interconectados, que ninguna necesidad es más importante que la otra, solamente son necesidades coexistiendo también, y que cuando las miramos y podemos escuchar también la necesidad del otro y podemos también ayudar al otro o ser espacio para que el otro reconozca y mire eso, creo que ahí también nos habla de este tema de educación para la paz, ¿no? Que nos empecemos a dar cuenta que si evitamos estas situaciones de conflicto, si evitamos hablar de él, vamos generando lo que llama Johan Galtung, ¿no? Que es como del tema de la paz negativa, ¿no? Es evado y digo que no, como es una oportunidad de estar mejor, ¿no? Justamente lo que decías de la implosión, es como si no tienes en algún momento eso, va a estar ahí, porque está ahí haciendo presencia, está haciendo presencia, pero creo que el propósito es en el de uno generar espacios de comunicación que va facilitando también esos procesos, y el de atrever a mirarnos como oportunidades de crecimiento, ¿no? Y de interconexión. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí también nada más me gustaría como sumar a este compartir, que con todo esto también, ¿cómo lo digo? No quisiera como generar como esta sensación, este mensaje de que, como de presionar, ¿no? De decirte, ahora tienes que tener tus conflictos. O sea, también ponerle suavidad, compasión a nuestros propios procesos Compasión, sí. de aprender a transformar nuestros conflictos, ¿no? No querer atender el conflicto, ahora generando más conflicto al presionarnos, Más al estrés. latigarnos, como al criticarnos, ¿no? Y a decir, ay, entonces estoy mal, no, o sea, también ser compasivas con nosotras, ¿no? Y aprender que también nuestros procesos de transformación pueden ser acompañados desde ahí, ¿no? Creo que esta también es otra Claro. forma importante de aprender a transformar nuestros conflictos. Y bueno, ahorita a mí me va quedando también muy claro por espacios en los que he estado conociendo un poco más de todo lo que es el mundo de la ecosomática, que de verdad, o sea, a veces queremos cuidar tantas cosas, cambiar tanto, ¿no? Estar súper bien en todo y ser las mejores personas y no ser jamás violentos y todo, que al final de cuentas cuando queremos como controlar y hacer tanto, terminamos también teniendo, aumentando el conflicto, ¿no? Hablando de conflictos. Entonces, tener esta mirada compasiva, este espacio también para equivocarnos, ¿no? Para pedir ayuda también es importante, ¿no? Sí, que todo se nos lleva a la construcción de paz, así creo que lo acabas de decir, como muy bonito, porque de repente queremos aprender algo, nos dimos cuenta de algo y queremos que esto cambie, ¿no? Y que tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿no? Con paciencia, ¿no? Es un proceso, o sea, seamos compasivos con nosotros, autocompasivos, ¿no? Sí, 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 sí.
Y Pues bueno, mi pues querida Su, ya se nos fue el tiempo de volada. sí, 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 Mira que ahorita no yo se sintió tan entré. conflictivo el tema. Bueno, yo no, pero ¿cómo te Necesitábamos va? hablar del conflicto. Pues muy contenta, o sea, fíjate que de repente yo creo que a veces no nos damos cuenta como también de los avances que vamos teniendo como personas y es lindo, bueno, para mí ahorita es lindo escucharme también que estoy en otro lugar en cuestión de las situaciones de conflicto y cómo esto ha ido también atravesando mi vida y llevándolo de una manera más sencilla. Mm, súper, qué lindo. Pues yo también me voy más tranquila de cómo llegué, curiosamente, mágicamente, y pues también muy agradecida y contenta también de contarles que la próxima semana también acá tendremos a un gran invitado, que es Héctor Valle, hablándonos sobre cultivar la esperanza. Va a haber acá mucha esperanza, aprovechando que, bueno, no sé por qué, pero yo sentí como que este mes también estaría lindo para hablar sobre eso. Y dentro de 15 días estará Edith Lozano, una de mis grandes maestras, hablándonos también sobre cómo cultivar los vínculos sanos en familia. Vamos a hablar ahí de Ay, cómo qué podemos lindo. hacer, ¿no? Entonces, vienen temas muy lindos, llenos de amor, de esperanza, de cuidado, así que, pues ya saben, nos vemos por acá el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Así es, y compártanos, escúchenos y compártenselo a las personas, todas las personas que nos escuchen por acá en Caldero Radio. Que tengan excelente miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, Alma. Que tengas Bye, una bye, bonita noche. Su, te mando un Descansa. abrazote. Bye. Gracias.